Dios les bendiga y les guarde. Feliz día, feliz día. Creo que es nuestro día de todos y creo que todos los días debemos celebrarlo. Amén. Porque nuestro Dios es amor, así que tenemos que celebrarlo a Él todos los días. Qué alegría conectarnos hoy, el día del Señor, y estar unidos en el poder del acuerdo. Amén. Damos gracias al Señor porque nos regala un nuevo día, un día para adorarlo, para bendecirlo, para darle gracias, y estamos gozosos, estamos confiados en Él, aferrados a Él. Amén. Vamos a... Aleluya. Ya esto está anunciando la conexión. Y bueno, este es un día que todos, a veces es el único día que celebran el amor, y en el Señor todos los días debemos celebrar su amor, porque su amor es ese modelaje perfecto. Él es amor y nos amó de tal manera nos amó Dios, que envió a su Hijo unigénito. Y yo creo que es el acto de amor más grande, el más poderoso que todos podemos, ¿verdad?, experimentar. Y lo más precioso de todo es que cada uno, tú y yo, fuimos el objeto de su amor. Así que no nadie le compre la mentira al enemigo de que nadie me ama, de que no. Eso es una mentira del enemigo. El Señor nos ama y nos amó tanto que fue capaz de hacer ese sacrificio tan fuerte, pero lo hizo por amor a nosotros. Amén. Así que somos el objeto de su amor. Todos, no hay nadie, no hay ninguna razón, no hay una razón mayor para celebrar este día que ese. Amén. Esa es la primordial celebración. Y no debe ser solo los 14 de febrero, deben ser todos los días. Amén. Así que, bueno, damos gracias al Señor. Menchu, Dios te bendiga. Tania, Elizabeth, Dios me la bendiga, mi bella. Les amamos mucho, familia. Bendecimos la vida de todo. Richard, hijo, Dios te guarde. Les amamos mucho, familia. Bendecimos las vidas de todos los que se están conectando. Y en lo que se siguen conectando, ¿verdad?, declaramos conexión sin problema. Declaramos que el Señor toma el control de la electricidad para que todos nos podamos mantener conectados y poder entrar en la conexión. Ay, sana. Ay, sana en el nombre de Jesús. Aleluya. Olor, me dio alergia, pero estamos sanos. Aleluya. Quiero compartir con ustedes una palabra, porque saben que en este día especialmente, pues mucha gente habla, ¿verdad?, del pasaje del amor, ¿verdad? Y claro, muy propicio y muy hermoso. Carmen, Dios te bendiga. Pero yo quiero compartir con ustedes un pasaje que me estuvo ministrando desde ayer, me ha estado ministrando, porque el Señor quiere que amemos como Él ama. Y la manera que Él ama es totalmente diferente a como nosotros, o como las películas, o como los libros de gente que escribe sobre el amor. Era todo muy romántico y muy lindo, pero el Señor, cuando vino a la tierra por amor a nosotros, Él, nos retó bien tremendo. Y eso está en Mateo 5, lo que quiero compartir con ustedes, en el versículo 43. Y miren lo que dice, acompáñenme aquí, escuchen. Dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a
tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, maduros, completos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este es el amor que el Señor quiere que nosotros pongamos en práctica. Y Él lo demostró, fíjense que cuando Él estaba en la cruz, Él le dijo al Padre, Padre, perdónalos. O sea, que perdonara a todos los que lo habían escupido, los que habían, latigado, a los que lo habían... Y Él siendo inocente, ojo, porque es tremendo, porque la Biblia misma dice que bueno, que si nosotros vivimos las consecuencias por hacerlo mal o por haber cometido un error, por haber, ¿verdad?, hecho las cosas mal, pues es una consecuencia. Pero aquí la cuestión es que él era inocente, él no había hecho nada y le habían hecho todo eso. Y sin embargo, él le decía al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchas veces esas personas, ¿verdad?, la que aquí en este pasaje le podríamos decir enemigos, a veces no saben lo que hacen. A veces hay gente que en su inocencia puede, ¿verdad?, decirle algo a alguien y generar un problema grandísimo, y la persona en su inocencia ni se enteró, ni supo, no tenía la malicia, no tenía conocimiento de la gravedad que podía ser un asunto. Y wow, tremendo, ¿verdad? Y a veces la otra persona, ¿verdad?, la que se metió en el problema, la que fue todo el conflicto, pues puede ver a esa persona como su enemiga. Pero aquí Jesús nos da una clave, y es que tenemos que amar y bendecir, porque quizás muchas veces al que le llamamos enemigo, al que le llamamos, ¿verdad?, al que nos ultraja, nosotros vemos algo como que nos ultraja, pues realmente a veces no es verdaderamente como lo estamos viendo, desde la herida, desde la molestia. Y por eso el Señor nos invita a amar, porque puede ser que sí, en algún caso sea ciertamente así, que se haya hecho por maldad, que se haya hecho por verdad, pero también puede que no. Entonces, si de todas maneras decidimos amar y perdonar y bendecir, pues vamos a vivir en paz. Y como dice aquí, seremos como nuestro Padre. Y qué lindo, ¿verdad? Yo no sé, pero cuando yo era chiquita, ay, a veces mis hermanos para molestarme, ¿saben lo que me decían? Que yo era adoptada. Ay, Dios mío. Yo decía, no, mi mamá es mi mamá y mi papá es mi papá. ¿Verdad? Aunque una adopción es un acto de amor precioso, pero un niño, ¿sabes? En ese momento para mí eso, ay, Dios mío, qué terrible. Pero es tan hermoso cuando a ti te dicen, mira, igualita a tu mamá, igualita a tu papá. Ay, yo chiquita, yo me emocionaba y yo pensaba, viste, no soy adoptada porque me parezco a mi papá, me parezco a mi mamá. Y eso, claro, es en la infancia, ¿verdad? Y yo creo que por eso el Señor nos invita a ser como niños, ¿verdad? Porque los niños son así como nos describe ese pasaje. Ellos... a veces, claro, uno no es el enemigo de ellos, pero a veces uno los regaña y bueno, y tú sabes, y los corrige, no sé qué, y ellos lloró y no sé qué, pero al ratico se les pasa. Igual entre ellos, a veces hay situaciones y se ponen bravos y hasta lloran y no sé qué, pero al ratico usted lo ve otra vez corriendo y riéndose y jugando. Pues el Señor quiere que nosotros tengamos ese corazón, que siempre va a amar a pesar de, que siempre va
a decidir perdonar, que siempre va a decidir vivir en paz. Porque mire, cuando uno perdona y cuando uno pasa por alto la ofensa, la situación, no solamente vivimos en paz, sino que estamos obrando como nuestro Padre quiere que actuemos. Así que este día sea un día donde el Señor nos ministre hermosamente y que aceptemos su invitación para amar a nuestros enemigos, para bendecir a los que nos maldicen, para servir a los que nos ultrajan. Esto en una coyuntura, ¿verdad? De donde hay tanta división, tanta, ¿verdad? Tanto, como es el nombre, tanta polarización, ¿verdad? En tantas cosas, pues, qué lindo que nosotros podamos decidir vivirlo. Mire, puede que a pesar de que usted ame, a pesar de que usted perdone, la otra persona siga, como dice la Macaletieda, como dicen en Puerto Rico, enchismado, ¿verdad? Bravo, molesto con usted, pero ¿sabe qué? Cuando nosotros oramos por esas situaciones, no solamente amamos, perdonamos, sino que también le pedimos al Señor, ¿verdad?, que obre y que permita una restauración. Dios va a obrar. Así que nosotros hagamos nuestra parte, Dios va a hacer la suya. Amén. Pero decidamos siempre perdonar, decidamos siempre amar, decidamos siempre bendecir, muy importante, y decidamos siempre, ¿verdad?, como dice este pasaje y nos reta, aún servir a los que nos ultrajan. Así que en este tiempo, ¿verdad? Qué hermoso, y este día, qué bueno que podamos decidir perdonar. Quizás la primera persona que usted deba perdonar es a usted misma por errores del pasado, o usted mismo, ¿verdad? Por errores del pasado, por lo que hizo o no hizo, porque a veces también cuando llegamos al Señor y empezamos a aprender lo que dice la palabra, wow, a veces la gente, el enemigo quiere llenarnos de culpa, ¿verdad? Y decir, oye, pero ¿por qué yo no supe esto antes? Oye, que mis hijos ya crecieron y no hice y no le dije y no. Pues sabe que Dios es un Dios que redime todo, hasta los tiempos. Así que comencemos de nuevo, perdonémonos nuestros errores del pasado, recibamos el perdón de Dios, porque tan solo cuando vamos a su presencia y clamamos su perdón, reconocemos nuestra falla y decidimos, ¿verdad?, apartarnos. La palabra dice que alcanzamos misericordia. Así que aprendamos a recibir el perdón de Dios, aprendamos a perdonarnos nuestros errores del pasado y, importante, tomémonos de la mano del Señor para caminar y seguir adelante con Él. Él es bueno, Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Saludamos a la familia Hugueto, a Gavidia, a José González de Yaracuy, el hermano de Claudia. Les amamos mucho, familia. Cariños a su esposa y a toda su familia. Estamos gozosos, porque Dios es bueno, porque Dios nos ama y porque el Señor, como el mensaje de la semana pasada, que eso estuvo poderosísimo, que dice el Señor, que el Señor sigue sentado en su trono. Uy, esa palabra ministró tanto, esa palabra, ¿verdad, mi amor? Ese mismo día recibimos llamadas de personas quebrantadísimas, impactadísimas con esa palabra, y nos tocó, bueno, entonces ministrar, pero fue hermoso. Así que oremos al Señor con esa convicción de que Él sigue sentado en su trono. Amén. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por este día precioso que nos regalas. Gracias porque tenemos un día más para adorarte, para servirte, para glorificarte. Un día más, Señor, para poder rectificar, Señor, lo que no hemos estado haciendo bien. Señor, un día más para hoy, como tu palabra nos invita, Señor, decidir, porque el amor es una decisión, al igual que el perdón. Así que
Hoy decidimos amar a nuestros enemigos. Hoy decidimos amar a aquellas personas que hicieron o dijeron algo y nos hirió a nosotros y nos hizo sentir mal y nos hizo molestar o nos hizo poner triste o no, cualquiera haya sido la emoción negativa, Señor, o la sensación negativa que haya podido ocasionar lo que esa otra persona haya hecho, dicho. Padre, hoy decidimos perdonarles y hoy decidimos amar, Señor. Hoy decidimos, Señor, perdonarnos nosotros mismos, porque si tú que eres Dios nos perdonas, Señor, ¿por qué nosotros no deberíamos también hacer lo mismo con nosotros mismos, Señor? Enséñanos, Señor, porque en este caminar es importante, Señor, que el perdón sea un estilo de vida, Señor, no una decisión que tome cuando me convenga, Señor. No, Padre Santo, tú quieres que cada día, Señor, practiquemos eso que tú nos enseñaste, Señor, porque no fue que tú sencillamente decidiste perdonarnos, fue que tú ocupaste nuestro lugar y sufriste el castigo que nos era justo que nos dieran a nosotros, pero tú ocupaste nuestro lugar, Señor. Así que nos diste un ejemplo, Señor, de perdón, de entrega, Señor, de sacrificio, Señor. Y tu palabra dice que tú no quieres sacrificio, que tú quieres es obediencia. Y si tú nos enseñas y nos animas y nos instruyes en tu palabra a amar a nuestros enemigos, Señor, a perdonar, Señor, como tus hijos, Señor, como queremos parecernos a ti, que eres nuestro Padre Celestial, Señor. Nosotros hoy te rendimos, Señor, nuestro ser, nuestra vida interior, Señor, nuestra vida de pensamiento, que es el campo de batalla. Señor, hoy nos rendimos a ti para que seas tú, Señor, en nosotros, para que seas tú, Señor, oh Dios mío, enseñándonos a amar como tú amas, Señor. Que siempre decidamos amar y perdonar a pesar de la ofensa, a pesar de lo que nos hayan dicho, a pesar de quién lo haya hecho, Señor. Padre, en tu presencia todos, Señor, nos reconocemos imperfectos, Señor. Todos somos pecadores en recuperación, Señor, que queremos seguirte, que queremos amarte, que queremos caminar en pos de ti, Señor, pero que solos y a nuestra manera no lo vamos a poder hacer. Por eso hoy, Señor, una vez más, Señor, te pedimos, Señor, que no nos sueltes, Señor. Nos tomamos de tu mano, Señor. Nos asimos de ti, Señor, para caminar, Señor, en esta vida, Señor, hasta que tú regreses por nosotros, Señor. Queremos hacerlo a tu manera, Señor. Como ayer me ministrabas hablando con Isaac y Emuná, Señor. Padre, no podemos, Señor, vivir nuestra vida cristiana, Señor, a nuestra manera, pensando cómo debe ser, sino seguir esas reglas, Señor, seguir ese diseño que está en tu palabra, Señor. Por eso la importancia de conocer tu palabra, por eso la importancia, Señor, de leerla, de escudriñarla, Señor, para recibir, oh Dios mío, tu enseñanza, tu instrucción. Como dice la Escritura en el Salmo 119, Señor, que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino, Señor. Si nos dirigimos, si alumbramos nuestro caminar a través de ella, no nos vamos a perder, no nos vamos a extraviar y vamos a llegar a ti, Señor. Así que te damos gracias, Señor, porque esta mañana es una nueva oportunidad que nos das, como cada día que se renueva tu misericordia, Señor, para, Señor, entenderte, para obedecerte, Señor. Y esta mañana aceptamos tu invitación, Señor, a perdonarnos y a perdonar a los que nos ofenden, a los que nos han fallado, Señor. Y permítenos, Señor, Padre, poder tener conversaciones con las personas, Señor, que nos han herido, nos han ofendido, nos han defraudado, Señor. Que tú permitas, Señor, que en la medida de lo posible, Señor, pueda darse esa conversación y puedan, Señor, sanar, Señor, para que la otra persona también tenga la oportunidad de pedir perdón
al ver, al saber, Señor, lo que causó en el corazón de la otra persona. Así que, Papito Dios, enséñanos a ser como dice tu palabra, Señor, en las bienaventuranzas, Señor. Queremos, Señor, ser pacificadores, Señor, para ser llamados hijos de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. En este día del amor y la amistad, en este día tan hermoso, pues yo como pastora, yo quiero pedirles perdón si los que están conectados, los que verdad verán esto en diferido, pues en algún momento se han sentido que algo que haya dicho o hecho haya herido su corazón, se haya puesto triste, se haya sentido ofendido, defraudado, no sé. Pero lo que sea, hoy, en presencia del Señor y ante todos ustedes, quiero pedirles perdón y decirles que les amo, que les bendigo y que es un privilegio servirle al Señor al servirles a ustedes. Así que les amamos, les bendecimos y quiero dejar con ustedes a nuestro pastor. Amén. Así que hoy es Día de los Enamorados, así que pasión, pastor. Dios les bendiga, les amamos. Aleluya. Hoy es Día del Señor, ¿verdad? Qué bueno estar por aquí nuevamente con todos ustedes. Gracias a los que están conectados, gracias a los que se conectan en vivo, a los que están en diferido también, a los que van a estar en diferido. Pues gracias al Señor por sus vidas. Qué bueno que estamos acá todos, que podamos reunirnos por estos medios, ¿verdad? Y darle la gloria a Dios y compartir la palabra del Señor, tan necesario para estos tiempos que estamos viviendo, tan necesario para poder pues sobrellevar las situaciones que vivimos y entender que separados de Dios pues no podemos hacer nada, entender que necesitamos de su presencia, de su Santo Espíritu en nuestras vidas, necesitamos de su dirección, necesitamos que Él pues nos sostenga en este tiempo de prueba, de tribulación, ¿verdad? Estamos llegando ya, dentro de poco vamos a llegar a un año de toda esta pandemia que hemos estado viviendo como humanidad, como globo terráqueo, como planeta, sobre todo como humanidad. Es una pandemia que ha hecho que muchas personas, lamentablemente muchos cristianos, hayan terminado alejándose de Dios al estar pasando por esta prueba. Muchas personas que han perdido sus familiares. Quiero darle la gloria a Dios y las gracias a Él por haberme sacado del proceso de enfermedad que acabo de atravesar, ¿verdad? En mi cuerpo. Los médicos dijeron que salí positivo para el perfil COVID como tal. Y bueno, el Señor me sostuvo, gracias al Señor, a mi familia, a mi esposa, a sus oraciones de todos ustedes, a los que estuvieron pendientes, a los que vinieron hasta acá a traernos alimentos, gracias a todos ustedes, los que vinieron hasta acá a traernos alimentos, a traernos una palabra, ¿verdad?, de apoyo, de estímulo, de oración, de fortaleza. Gracias a todos los que llamaron también. Ya estamos pues, fuera del proceso del virus sin corona, ya no tenemos COVID, ya superamos toda esa situación y ahora estamos trabajando pues para el Señor, continuamos trabajando y volviendo a retomar, ¿verdad?, con nuevas fuerzas todo este trabajo hermoso ministerial que el Señor por su misericordia ha encomendado en nuestras manos. Así que pues vamos a entrar en la palabra. El Señor ministraba en mi corazón que muchas personas pues en medio de esta pandemia pues se han alejado de Él. Muchas iglesias han perdido a sus pastores, lamentamos mucho eso, ¿verdad? Muchas iglesias se han separado de Dios, muchas personas han abandonado incluso la iglesia, la congregación. Cuando me refiero a la iglesia me refiero a la congregación, ¿verdad? Han abandonado la congregación y lamentablemente pues han perdido algunos incluso la fe que en algún momento tuvieron y que los sostuvo. Particularmente pues hemos tenido experiencia de gente que se ha enfriado, se ha apartado del Señor, se ha apartado de la congregación y por ende pues ha terminado abandonando al Señor.
Y en base a eso el Señor ministraba mi espíritu y me ponía a predicar esta palabra. Y quiero que vayamos al libro de las revelaciones, ¿verdad? Quiero que vayamos al libro de la revelación, que en hebreo se escribe Idgalut, o también llamado el libro del Apocalipsis. Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 2 rápidamente. Y quiero que leamos apenas 5 versículos, los primeros 5 versículos del capítulo 2 de Apocalipsis o Revelaciones, o el libro de Idgalut en hebreo. Dice así, Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 al 5, dice: escribe al ángel de la iglesia de la Keilah en Éfeso. Escribe al ángel de la Keilah en Éfeso. Estas cosas dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra, en su mano derecha, el que anda en medio de las 7 menorá o candeleros de oro. Verso 2 dice: conozco tus obras. Qué bueno, el Señor sabe nuestras obras. Adoramos al Señor. Conozco tus obras, conozco tu trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los violadores de la Torá, a los pecadores, a los malos, a los que han quebrantado la palabra, a los pecadores, a los transgresores de la Torá, a los violadores de la Torá, dice esta versión que tengo acá. Y que pusiste a prueba a los que se llaman Shelihim, que en hebreo significa apóstoles o enviados de Dios, con un propósito específico. Un apóstol es un enviado, es un mensajero, ¿verdad? Dice: conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los violadores de la Torá, y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles y no lo son. Adoramos al Señor. Hay unos que se llaman apóstoles y no lo son. Y esta iglesia en Éfeso los puso a prueba. Y descubriste sus mentiras. Los puso a prueba. Resultaron que no eran verdaderos, eran falsos, y resultaron ser una mentira. Verso 3 dice: que has resistido llevando pesada carga sin cansarte. Han sido perseverantes. Una iglesia que ha sido paciente, una iglesia que ha sido trabajadora, una iglesia que ha sido perseverante, luchadora. Y que has resistido llevando pesada carga sin cansarte por causa de mi nombre, dice el Señor. Y no has desmayado. Una iglesia que no se ha dejado vencer. Pero el verso 4, después de todos por ejemplo, exhortaciones, estos piropos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Después de todas estas aprobaciones previas, que el Señor le dice: te conozco tu obra, eres trabajadora, haces gran obra, no te has cansado, no has desmayado, eres perseverante, has probado a los falsos apóstoles, no resultaron no ser, no estás de acuerdo con los violadores de la Torá, y eso me parece muy bien. Pero el verso 4 cambia totalmente la forma de hablar del ángel y le dice: pero hay algo. Hay algo que tengo, dice aquí. Pero tengo contra ti. Hay algo que tengo contra ti. Hay algo. No es todo, es algo. Diga conmigo: no es todo, es algo. Pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Recuerda pues dónde has caído. Has dejado tu primer amor. Es decir, ha sido una manera deliberada. No dice que lo olvidó, no dice que se le extravió, no. Lo dejó. Es algo intencional, es algo voluntario además. Importante que entendamos eso. Recuerda pues dónde has caído y haz techubá, es decir, arrepiéntete, ¿verdad? Porque techubá es regresar a las instrucciones de la Torá en el hebreo original. Techubá es arrepentirnos para un cambio de dirección, es arrepentirnos para no seguir viviendo como vivíamos antes, es arrepentirnos para cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de conducir. No eso es techubá, eso es arrepentimiento genuino en la palabra. Recuerda pues dónde has caído y haz techubá, haz las primeras obras, porque no iré a ti, porque
porque si no, iré a ti pronto, porque si no, perdón, iré a ti pronto y quitaré tu minorá de su lugar, a menos que hagas techubá. Bien, vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a orar. Bendita es la palabra de Dios esta mañana. Bendita tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra y tu voluntad. Te pedimos perdón porque no lo hemos hecho, Señor, hasta ahora. Pero te pedimos que nos ayude por medio de tu Espíritu Santo. Tu palabra nos asegura, nos garantiza, nos afirma que tu Espíritu Santo has de guiarnos a toda verdad. Así que te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien ministre en esta hermosa mañana de domingo. Renuncia a todo intelecto, a todo profesionalismo, para que seas tú, pasa el carbón encendido por mi boca. Y dirígenos, Señor, en todo lo que hemos de hablar, para que sea de edificación, exhortación y consuelo para tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Y te pedimos que en esta hermosa mañana de domingo tu palabra penetre en nuestra carne, en nuestro corazón, discierna nuestros pensamientos, y que tu palabra dé fruto al 100%, no regrese jamás atrás vacía, sino que cumple el propósito para lo cual es enviada en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Saludos a todos los que se conectan, saludos a Marilis Barreto, saludos desde Panamá, saludos a Tania, saludos a todos los que están conectados, los amamos y bendecimos en Cristo el Señor. La prédica de hoy, para los que toman nota, se llama Volviendo a mi primer amor. Adoramos al Señor. Hemos leído Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 5, y hemos visto, ¿verdad?, cómo el Señor le habla a la iglesia en Éfeso. Es una carta, el ángel de la iglesia le habla, el Señor le habla al ángel de la iglesia y dice, dile a la iglesia en Éfeso. Recordemos que la iglesia en Éfeso fue, vamos a hacer un poco el contexto histórico, ¿verdad?, para comprender lo que estamos hablando. La iglesia en Éfeso fue una de las mayores y más poderosas, en Éfeso fue una de las mayores y más poderosas ciudades del pueblo, del Imperio Romano, perdón. Y estaba, pues, en su primer momento estaba consagrada, ¿verdad?, a la adoración pagana, ¿verdad?, antes de que llegara el cristianismo y se instaurara en Éfeso, ¿verdad? Recordemos que la iglesia en Éfeso fue fundada por Pablo, pero también por Aquila y Priscila. Eso fue hacia el 52 después de Cristo. Recordemos que Pablo pastoreó esta iglesia, según lo que leemos en el libro de Hechos, capítulo 20, por allí, como 2 o 3 años. Pablo estuvo de pastor allí, luego Aquila y Priscila se encargan de la iglesia como pastores. Y recordemos que Éfeso era una iglesia, era una región del Imperio Romano muy poderosa, que ellos se dedicaban a la adoración del templo, a la adoración de Artemisa, en el templo de Artemisa, que también era la diosa Diana, ¿verdad? Y eso lo vemos en Hechos 19 por allá. Pero lo que le quiero decir es que esta iglesia, ¿verdad?, fue plantada en la ciudad de Éfeso, y Pablo usó en la plantación de esta iglesia como una base de operaciones, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, para que se fueran fundando iglesias en las regiones circunvecinas. Y es importante que entendamos que el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, le dice cosas muy, muy positivas al principio. Me gusta esa manera de cómo Dios nos corrige, cómo Dios nos exhorta y cómo Dios nos reprende de esa manera tan hermosa, porque nos dice, mira, has hecho bien esto, fulano, has hecho este logro, esto me gusta mucho que hace, esa es la manera del Señor juzgarnos, una manera muy hermosa, del Señor hacernos ver dónde están nuestras faltas, dónde están nuestros errores, ¿verdad? El Señor nos habla de una manera amorosa, nos dice, mira, me gusta que saques buenas notas en esto, como un padre amoroso que corrige a su hijo. Me gusta que te esfuerces en tu trabajo, me gusta que seas un hombre proveedor, me gusta, pero hay algo que tengo contra ti, pero hay algo que quiero que corrijas, porque Dios es un Dios de corrección, Dios es un Dios de restauración. Dios no es un Dios que se va a mofar de nuestros pecados, que se va a regodear en nuestra falta, sino que dice, oye, pero quiero que corrijas esto, porque esto no te está dejando, pues, ¿verdad?, que te acerques a mí, no te está dejando, pues, dejar dirigir por mí, no te está dejando que vivas conforme a como yo deseo que tú vivas, dice el Señor. Entonces, esta es una carta muy hermosa que está escrita a la iglesia, atención, está escrita
para cristianos, a la iglesia de Éfeso, pero también para nosotros, Fruto de la Vid Caracas, hoy en día. Y es importante que entendamos que está escrita para nosotros los cristianos, no está escrita para la gente del mundo. Él está hablando a la iglesia y le dice, mira, conozco tus obras, tu trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los violadores de la Torá. Conozco que pusiste a prueba a los falsos apóstoles y resultaron no serlo, porque son unos mentirosos. Que has resistido una pesada carga sin cansarte por causa de mi nombre y que no has desmayado. Pero el verso 4 dice, pero hay algo que tengo contra ti. Hay algo que no está bien, dice. Todo esto está bien, pero este pequeño detalle quiero que lo corrija. Y le dice nada más y nada menos que dejaste tu primer abad. Dejaste tu primer amor. Es algo que fue voluntario. Dejó el primer amor. Y el libro de las Revelaciones, Apocalipsis, se basa en las visiones de Dios que fueron dadas al propio Jesucristo. Es importante que entendamos eso, para que se nos manifestara a nosotros, sus siervos, las cosas que han de suceder pronto. Eso está en Apocalipsis 1:1, lo puede leer. Me gusta mucho porque en este libro nos llama bienaventurados a los que leemos, oímos y retenemos esta palabra. Eso desmonta muchos mitos que se han tejido en torno a Apocalipsis. La gente dice, no, que el Apocalipsis es un libro de juicio y de castigo. No. Es un libro que es para bendecir. No es un libro de buenas noticias. Y hay que decirlo. Hay que desmontar todos esos mitos y esas mentiras que se han tejido en torno a la palabra de Dios y en torno al Apocalipsis, sobre todo. Que la gente dice, no, el Apocalipsis es un libro terrible. No, es un libro de buenas noticias. Porque si bien es cierto que es un libro que pues nos habla de los juicios finales, pero también es un libro que nos exhorta a hacer techubá, a hacer arrepentimiento, a corregirnos, a revisarnos como iglesia, como seres humanos, como cristianos evangélicos, a decirnos, Señor, yo estaba haciendo esto bien, pero esto no lo estaba haciendo bien. Estaba haciendo esta parte bien, pero esta parte no la estaba haciendo bien. Entonces, el libro de las Revelaciones y Apocalipsis es un libro que no es como la religión o el enemigo nos hizo creer durante años, que si leíamos la Biblia y en el especial Apocalipsis, pues nos íbamos a volver locos o qué sé yo. No, Dios nos dio el Apocalipsis para qué, y la palabra entera, ¿verdad? Para limpiarnos, para salvarnos, para restaurarnos, para que viviéramos conforme a la palabra y la voluntad de Él, porque es nuestro manual de vida. Así que el Apocalipsis es un libro de buenas noticias y hay que decirlo, hay que defender la palabra en ese sentido, ¿verdad? Y este libro se basa pues en las exhortaciones del mismo Dios, del mismo Señor Jesús, a las iglesias en Asia, pero también a las iglesias hoy en día, a nivel mundial, donde todos nosotros hacemos vida congregacional, ¿verdad? Cuando nos reunimos por estos medios. Entonces, Cristo le habla a la iglesia por medio del ángel de cada iglesia, ¿verdad? No le habla a los cimientos, ¿verdad? No le habla a las estructuras, no le habla a las congregaciones, le habla a las personas, a los pastores, a los congregantes, nos habla a todas, a las almas que allí de alguna manera pues nos reunimos para predicar unos y otros para oír el mensaje, ¿verdad? Y nos habla con un propósito. ¿Para qué nos habla? Bueno, nos habla porque muchas veces las iglesias, las congregaciones, y con esto quiere decir el Señor, pues también las personas, ¿verdad? Usted y yo, nos enfocamos más en el hacer que en el ser. Adoramos al Señor. Y eso es precisamente lo que el Señor le está advirtiendo a esta iglesia en Éfeso, ¿verdad? Le dice, mira, chico, has hecho todo bien, pero mira este detalle que se te ha olvidado. Hello, se te ha olvidado amarme. Adoramos al Señor. Te has enfocado tanto en hacer, te has enfocado tanto en tantas actividades que te olvidaste del primer amor. Recordemos que aquí en Apocalipsis, en este libro de las Revelaciones, el Señor está hablando de la iglesia de Éfeso y quizás le está hablando a una segunda generación, no aquella primera 52 después de Cristo, ¿verdad? Cuando fue fundada la iglesia en Éfeso por Pablo, Aquila y Priscila, sino quizás le está hablando a una segunda generación que se ha enfocado más en hacer que en el ser. ¿Por qué? Bueno, porque las segundas generaciones de cristianos tienden a caer en el error, en vivir de una fe prestada, de una fe heredada, y se nos olvida de comprender y de saber
que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y quizás esta iglesia en Éfeso estaba tan involucrada en programas, en servicios, en tantas cosas, pero se había desconectado, había dejado. Y cuando la palabra de Dios dice aquí, tengo algo contra ti, dejaste tu primer amor, es decir, fue algo voluntario. O sea, no fue que en el hacer las cosas se me olvidó. No, dejar es algo como tú dices, bueno, voy a dejar esto aquí. Estás consciente de lo que estás haciendo, pero aunque está consciente de lo que está haciendo, pareciera que no está consciente de haberlo hecho. Son dos cosas muy distintas. Hay cosas que hacemos conscientemente, pero no entendemos lo trascendental que eso puede significar para Dios. Y eso es importante, porque Jesús, Dios, sabe cuándo le amamos y cuándo no le amamos. Adoramos al Señor. Si no, el Señor no le estuviera diciendo a la iglesia, dejaste tu primer amor. ¿Cómo es eso? Bueno, pastor, ¿cómo Dios va a saber si yo le amo? Bueno, pues Dios sabe todo. Entonces, Él mismo nos dejó dicho en su escritura, en su palabra, en la Torá, en la escritura, en los evangelios, cómo debe ser su amor hacia Él. Si usted y yo vamos al libro de Juan, y vamos a leer un poco de Biblia hoy, ¿verdad? Siempre es bueno leer Biblia, ¿verdad? Aunque sea el domingo en la mañana. Si vamos al libro del evangelista Juan, ¿verdad? El mismo que escribió Apocalipsis, ¿verdad? El apóstol Juan. Capítulo 14, versículo 21. Vamos a encontrarnos con esta hermosa frase de Jesús que dice, el que tiene mis mandamientos, tiene, fíjate que hay dos cosas acá. Dice, el que tiene mis mandamientos y los retiene, no basta con tener, hay que retener. Adoramos al Señor. Porque usted puede tener algo hoy, pero si no lo retiene, pues no lo tuvo. Dejó de tenerlo, quiero decir. Amén. Es importante que entendamos eso. Amén. Y voy a hacer mucho hincapié, porque quiero decirte de parte de Dios que la Biblia es literal. No hay nada más literal que la Escritura. Todo esto va a pasar, todo. Pero su palabra no va a pasar. La pandemia del coronavirus, del virus sin corona, va a pasar. Esto se va a ir. En algún momento ya no andarás con tapabocas, ni con mascarilla, ni con cosas raras. Y vamos a poder abrazarnos y vamos a poder compartir como antes. Esto va a pasar. No vamos a creer esa mentira del enemigo de que no, la nueva normalidad y tenemos que... No. Esto va a pasar porque la Biblia me asegura y yo creo en lo que dice la Biblia de que todo va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Amén. Entonces, importante que entendamos eso. El capítulo 14 del evangelista Juan, versículo 21 dice, el que tiene mi mandamiento y lo retiene, dos cosas importantes. Puedes tener algo, pero si no lo retienes, no lo tienes. Adoramos al Señor. Y lo retiene, ese es el que me ama, dice Jesús. Y vamos a hablar un poco de esto, porque el Espíritu Santo me está ministrando que lo diga. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me revelaré a él. ¿Por qué Jesús dice, el que tiene mi mandamiento y lo retiene? Y el Señor me dice que te explique esto, porque es lo que está ministrando mi corazón. Y todos hemos fallado en esto. Todos. Usted y yo, todos hemos fallado. Adoramos al Señor, no se preocupe. Todos somos pecadores en recuperación. Por ejemplo, yo tengo un mandamiento que es perdonar a los que me hacen daño. Eso es un mandamiento. Está allí. La Biblia dice, y perdona vuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es tener el mandamiento. Ahora, ¿cómo lo retengo? Cuando lo pongo en práctica. Eso es retener un mandamiento. Adorado es el nombre de Jesús por su revelación. Retener una palabra, retener un mandamiento es cuando lo ponemos en práctica. Eso es retenerlo. Por eso Jesús hace énfasis en estos dos verbos. El verbo tener y el verbo retener. Son dos verbos que se parecen, pero no significan lo mismo. Una cosa es tener el mandamiento, lo tengo aquí. Pero ¿cómo lo retengo? Cuando lo pongo en práctica lo retengo. Adoramos al Señor. Pero si el Señor me dice, ama y perdona, y yo en lugar me quedo en el amar, pero no perdono, entonces no estoy amando, no lo estoy reteniendo. Adoramos al Señor esta mañana de domingo. Importante que entendamos eso. La mejor manera de retener los mandamientos es poniéndolos en práctica, y alabado sea el nombre de Jesús por su revelación. Ese es el que me ama, y el que me ama será dado por mi ama, y yo lo amaré y me revelaré a él. Aquí la palabra clave, el verbo clave es retener. Y retener significa conservar algo aprendido.
o percibido. Mira lo que dice la palabra retener. Vamos a ir al diccionario. Retener significa conservar algo en la memoria o algo en nosotros, aprendido o percibido para utilizarlo en caso de necesidad. Adoramos al Señor. Por ejemplo, si yo tengo el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, pero no lo practico, no lo estoy reteniendo, no lo estoy poniendo en práctica cuando lo necesito. Es decir, por eso Jesús dijo dos verbos fundamentales en todo esto. El que tiene mi mandamiento y los retiene. Es decir, y los usa. Adoramos al Señor. ¿Y qué importante es esto? Los mandamientos de Dios debemos aprenderlos. Debemos aprenderlos. Eso es tenerlo, aprenderlo. Pero debemos también retenerlos. Es decir, debemos ponerlo en práctica. A la hora de la prueba hay que ponerlo en práctica. A la hora de la tentación hay que ponerlo en práctica. A la hora de la necesidad hay que ponerlo en práctica. ¡Ja! Ya Dios nos dio una instrucción. No es para que sea, oh Dios mío, alabado sea tu nombre. Esa instrucción de Dios, todo está aquí. Alabado sea el nombre de Jesús. Ya Dios nos dio una instrucción. Pero no es para que sea letra muerta, iglesia. No. No es para que sea una promesa o una salida. No. Su palabra es viva y eficaz. Su palabra es fe. Su palabra es verdad. Su palabra es firme. Su palabra se cumple en el nombre de Jesús. A medida que yo la practico, la pongo en práctica y la hago rema en mi vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero mire lo que sigue diciendo el Evangelio de Juan en el capítulo 14. Jesús le dice esto. Y después que Jesús dice esto, el que tiene mi mandamiento y lo retiene es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Abba, y yo lo amaré y me revelaré a él. Y yo lo amaré. Hay una consecuencia de poner en práctica los mandamientos. ¿Cuál? Que el Señor viene a nosotros y se nos revela. Hay gente a la que Dios no se le ha revelado porque no ha puesto en práctica los mandamientos del Señor. Adoramos el nombre de Jesús esta mañana. Hay gente que dice, Dios no me habla, yo no veo a Dios, Dios no se me revela, pero estás poniendo en práctica los mandamientos. Estás perdonando cuando Dios te ha mandado a perdonar. Estás haciendo justicia cuando Dios te ha mandado a hacer justicia. Estás amando cuando Dios te ha mandado a amar. O estás siguiendo, estás viviendo todavía aún como te da la gana. Esa es la gente de la iglesia de Éfeso, que estaba haciendo muchas cosas, pero se había olvidado del primer amor. Adoramos el nombre de Jesús esta mañana. Entonces, después que Jesús dice todas estas cosas, uno de sus discípulos, Judas el bueno, no el Iscariote, no, porque quiero decir, ¿verdad? Con todo respeto, ¿verdad? Que hay Judas buenos también. Adoramos al Señor. No todos los Judas son malos, ¿verdad? Hay Judas malos, sí. Pero este Judas, luego dice, Judas, no el Iscariote, dice el verso 22, vamos a leer el verso 22. Y Judas, no el Iscariote, no el Iscariote, porque hay Judas buenos también, le dijo, Señor, ¿por qué es que te revelarás a nosotros y no al mundo? Atención. ¿Cómo es eso de que te revelarás a ellos y no al mundo? Jesús le responde. Vamos a seguir leyendo en Juan 14, 23 al 26. Jesús le dice, mira lo que dice Jesús. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama retendrá mi palabra. Vuelve a insistir en Jesús en retener, en el verbo retener. Retendrá mi palabra otra vez. Y mi Abba lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Quien no me ama, atención, Jesús sabe quién ama y quién no le ama. Quien no me ama no retiene mis palabras, es decir, las ha leído. Ay, Dios mío, ayúdanos por favor. Ha leído la Biblia, se la sabe quizás de tapa a tapa, hasta los mapas, pero no la pone en práctica jamás. Adoramos al Señor. La ha leído quizás como un mero ejercicio intelectual, pero no ama, no perdona, sigue enyucado con la gente, sigue blasfemando, sigue haciendo injusticia, sigue chismeando, sigue mintiendo, sigue robando, sigue fornicando, sigue adulterando, sigue drogándose, sigue fumando, sigue bebiendo caña. Esa es la gente que no retiene la palabra. Adoramos el nombre de Jesús esta mañana. Y como no retiene la palabra, pues puedes cantar coritos, puedes ir a la iglesia 24/7, pero no estás amando a Dios y te has olvidado de tu primer amor. Alabado sea el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Bien, sigamos leyendo.
Estas cosas, entonces dice el verso 24, quien no me ama no retiene mis palabras. Lo dice Jesús, no lo dice el pastor Amílcar, cuidado. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Abba que me envió. Es decir, Jesús dice, lo más triste es que no me aman porque no retienen mis palabras, pero esas palabras no son mías, yo se las estoy dando porque mi papá me envió a dárselas. Y dice aquí, estas cosas los he hablado estando con ustedes. Pero el ayudador, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que enviará el Abba en mi nombre, él le enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que les he dicho. La clave acá, iglesia hermana del Señor, está en el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces el cristiano, las iglesias evangélicas, el cristiano evangélico, todos nosotros, usted y yo, están tan enfocados en el hacer que se les olvida hacer. Y cuando estamos más enfocados en hacer que en ser, olvidamos orar, olvidamos congregarnos, olvidamos tener intimidad con Dios, olvidamos leer la Biblia y sacamos de la ecuación al Espíritu Santo de Dios. Y por eso vemos tantos cristianos que no reciben las promesas que están en la palabra porque no están viviendo la palabra. Adoramos al Señor. Pastor, yo leo la Biblia todos los días, pero la estamos viviendo. Esa es la gran pregunta. Una cosa es tener y otra cosa es retener. Adoramos al Señor. Por eso vemos tantos cristianos que están haciendo las cosas en su fuerza o que están más enfocados quizás en ellos mismos que en el propio Dios. Y ese es el pecado de la iglesia en Éfeso. Por eso el Señor le dice, ¿verdad?, que estás haciendo tantas cosas que son interesantes, pero tengo algo contra ti. Y lo que tengo contra ti es que has dejado tu primer amor. ¿Y cuál es el primer amor? Pues el primer amor es Dios. Nuestro primer amor es Jesús. Nuestro primer amor es comprender que para seguirle a Él, para que Jesús sea el centro de nuestras vidas, Él tiene que convertirse entonces en nuestro primer amor, no en nuestro trabajo que hacemos por Él o para Él. No, Él es la razón de nuestro existir. Por eso necesitamos volver al principio, a los mandamientos. El ángel le dice, aquí voy a volver un momentico, ¿verdad?, si usted me lo permite, al libro de las revelaciones, ¿verdad? Voy a ir aquí. El ángel le dice, recuerda dónde has caído, ya te chubá, haz las primeras obras. O sea, regresa al principio, regresa a los mandamientos, regresa a las instrucciones. Son los mandamientos en la palabra. Por eso Jesús dijo, el que me ama, el que tiene mi mandamiento y lo retiene, el que lo pone por obra. Son los mandamientos. Porque en los mandamientos, en la propia palabra, está todo lo que somos y debemos hacer para Dios. Cuando el Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 2 que conoce las obras, la paciencia, que no soportamos a los violadores de la Torá y que hemos hecho todo esto, pero que hemos olvidado el primer amor, el Señor nos está diciendo, ¿te olvidaste de mí, iglesia? Es una pregunta que debemos hacernos todos. En este tiempo de virus sin corona, en este tiempo de pandemia, mucha gente se ha olvidado de su primer amor. Porque como las iglesias cerraron por la pandemia, entonces ya no se congregan ni siquiera por estos medios digitales. Entonces ya ni siquiera llaman al pastor. Entonces ya ni siquiera pues están pendientes del hermano. Entonces ya ni siquiera leen la Biblia. Entonces ya ni siquiera hacen devocionales. Entonces ya ni siquiera oran. Se han olvidado del primer amor. Tenemos que volver a los mandamientos. Y quiero decirte de parte de Dios que el mandamiento más importante, el más grande de todo, está en el libro de Devarim o Deuteronomio, las palabras en hebreo, ¿verdad? Voy a buscarlo rápidamente.
Vamos al libro de Deuteronomio. Permítame que vamos a leer bastante Biblia hoy, ¿verdad? Aquí en Deuteronomio capítulo 6, voy a leer versículos 4 al 5. Dice: escucha, Israel, escucha, iglesia de Dios. Jehová nuestro Elohim es uno. Shema Israel, que significa oye, presta atención. La palabra hebrea Shema es escucha, oye, obedece y entiende. La palabra Shema Israel en hebreo, Shema, implica muchas cosas. Implica oye, escucha, obedece y atiende. Entiende lo que le estoy diciendo. Entonces el Señor dice: Shema Israel, Jehová Elohimu, Jehová Echad. Jehová tu Dios, uno es. No podemos amar a dos señores. Ay, Dios mío. No podemos decir que amamos a Dios y a la riqueza, por ejemplo, lo dijo Jesús, lo dice el pastor Amilcar. No podemos decir que amamos a Dios y amamos más a nuestros hijos que a Dios. No existe eso. No podemos decir que amamos a Dios y amamos más irnos a la playa en lugar de congregarnos el domingo. No existe eso. No podemos decir que amamos a Dios y amamos más la cuenta bancaria que a Dios. No existe eso. Por eso dice: y amarás a Jehová tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus posesiones, dice el original. Dice: Bejabat e Jehová Elohim, Behol lebaja ubal nesfa ubal meodeja. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus posesiones. Estos versículos se conocen como la Shema en Israel, en hebreo, que significa escucha, oye, obedece y entiende. Es decir, oye, escucha, obedece y reténlo. Y este es el mandamiento más importante que usted y yo vamos a tener que aprender jamás. Y dice más, dice: y estas palabras que hoy te ordeno estarán sobre tu corazón, y las enseñarás diligentemente a tus hijos, y las explicarás cuando estés estando en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás a tu mano como una señal, y serán entre tus ojos como una señal, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sucederá que cuando Jehová tu Elohim te haga entrar en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, te hará grandes y buenas ciudades que tú no edificaste, casa llena de todas buenas cosas que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no hiciste, viñedos y olivares que tú no plantaste. Y cuando comas de ellos hasta saciarte, entonces ten cuidado, la advertencia de Dios. Aquí está la advertencia, que también es la misma de Apocalipsis, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces ten cuidado de no olvidarte de Jehová tu Dios, de no dejar tu primer amor, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El verso 13 de Deuteronomio 6 dice: a Jehová Elohim adorarás y solo le servirás y jurarás en su nombre. No seguirás a dioses ajenos, a ninguno de los dioses de los pueblos que están a tu alrededor, porque Jehová tu Dios, que está en medio de ti, él es celoso, no sea que se encienda la ira de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. En una oportunidad en Marcos 12, 21, 38, puede buscarlo, le preguntaron a Jesús, le dijeron, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía cuál le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es Shema Israel, oye Israel. Es el primer mandamiento. El Señor nuestro Dios es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus posesiones. Jesús lo sabía. Jesús lo sabía y amaba tanto al Padre que se negó a sí mismo todas las veces que el Padre se lo pidió, para poder morir por nuestros pecados.
Jesús era Dios, pero el Hijo, atención, Jesús dice en Juan 14:28, el Padre es mayor que yo. ¿Cuántos de nosotros hoy, en esta hora, mañana de domingo, después de casi un año de pandemia, podemos reconocer y decir que el Padre Dios es mayor que nosotros? Cuando muchas veces en nuestra prepotencia, en nuestra falta de humildad, nos hemos querido erigir por encima de Dios para justificar todas las acciones pecaminosas que tomamos y hacemos. Cuando no perdonamos a aquellos que nos han hecho daño, cuando no amamos a aquellos que más nos necesitan, cuando no compartimos el pan con el hambriento, cuando nos volvemos egoístas y queremos aprovecharnos del desvalido porque lo hemos hecho. Alabado sea el nombre de Jesús. Cada vez que no cumplimos con la palabra, cada vez que no compartimos el pan con el hambriento, cada vez que no perdonamos, cada vez que no compartimos en la necesidad que tiene el otro, cada vez que nos olvidamos de los demás, cada vez que nos centramos en nosotros mismos más que en el prójimo, cada vez que nos importa más lo que nos pasa a nosotros que lo que le pasa a los demás, estamos dejando nuestro primer amor. No lo digo yo, lo dice la Biblia porque lo estamos aprendiendo hoy. Jesús es el mejor ejemplo de amar al Padre. Es el mejor ejemplo de tener al Padre como su primer amor permanentemente en su vida. Él nos mostró que sí era posible hacerlo en este cuerpo, porque muchas veces queremos excusarnos en la carne. No, pastor, la carne es débil, usted sabe, no es fácil. Pero Jesús nos demostró en este cuerpo, con esta alma, claro está, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, que es posible amar a Dios por encima de todas las cosas. Que es posible mantener a Dios como nuestro primer amor en todo este caminar con Cristo Jesús. No podemos decir que amamos a Dios en espíritu, pero que podemos pecar con el cuerpo. No podemos decir que amamos a Dios, pero todavía seguimos deleitándonos en el pecado, en el vicio, en la basura del pecado. Para que Dios sea nuestro primer amor, debemos poner en segundo lugar todo lo demás. Todo lo que pretenda quitarle ese primer lugar a Dios. Todo aquello que pretenda ocupar el lugar de Dios en nuestros corazones. Incluso la familia, incluso los hijos, incluso el esposo o la esposa. ¿Cuánta gente ha dejado de congregarse porque su esposo no se congrega? ¿Cuántas mujeres han dejado de congregarse porque su marido no comparte en su fe? Y esta mujer ha tenido que abandonar la iglesia. ¿Cuántos hombres han dejado la iglesia porque sus esposas le han dado mal testimonio? Tenemos que dejar el pecado a un lado, la falta de perdón a un lado. La falta de fe es pecado también. Jesús nos enseña que para que Dios sea nuestro primer amor, tenemos que humillarnos y necesitamos morir al yo. Necesitamos morir a nosotros mismos. Y si no morimos a nosotros mismos, pues no vamos a poder servir a Dios. No vamos a poder entronar a Dios como nuestro primer amor. En algún momento de mi vida quise servir a Dios a mi manera. Yo sabía que Dios me había llamado al pastorado, pero yo no quería hacerlo como Dios me pedía que lo hiciera, que era dejándolo todo para servirle a Él. Y yo recuerdo que un día Dios me dijo, no es a tu manera. Es como yo digo en mi palabra, es como yo te lo estoy pidiendo. Porque Dios nos manda a servir según su agenda, no la nuestra. Adoramos al Señor. Muchas veces, pues, queremos servir a Dios según nuestra propia agenda. Y eso, déjame decirte, que no existe. Porque cuando Dios nos llama, y nos ha llamado a todos nos ha llamado. No vaya a decir, no, eso usted Dios lo llamó para pastor, pero a mí no me ha llamado para nada, así que yo puedo ir como me da la gana. Mentira de Satanás. No sigas creyendo eso. Dios también te ha llamado a ti, pero no podemos servirle a Dios si no morimos a yo. Cuando Jesús llama a alguien, lo primero que le pide es que muera a sí mismo, para que Jesús pueda convertirse entonces en nuestro primer amor.
Es importante que entendamos que si nuestro corazón está lejos de Dios, entonces Dios no es nuestro primer amor. Es importante que entendamos que Jesús en una oportunidad reprendió a los fariseos porque tenían toda la religiosidad necesaria a la vista de todos, pero su corazón no estaba en Dios, estaba más en los rituales, estaba más en el que lo vieran a ellos, estaba más en el figurar, como hay mucha gente, ¿verdad?, que les gusta figurar con espíritu de protagonismo, pero su corazón no estaba en Dios, y Jesús se lo dijo. Por eso Jesús termina reprendiéndole y le dice que ese pueblo de labios lo alaba, pero su corazón estaba lejos de él. Ahora, para terminar en esta hermosa mañana de domingo, la pregunta que el Señor nos hace hoy: ¿dónde está nuestro corazón? ¿Quién es nuestro primer amor? ¿Realmente estoy adorando a Dios, como dice Deuteronomio 6, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todos mis bienes? Ay, pastor, ¿usted me quiere meter la mano al bolsillo? No, no necesito meterle la mano en su bolsillo. Lo que quiero es que Dios entre a tu corazón de una vez por todas, porque necesitamos que entre a nuestros corazones de una vez por todas y comprendamos que hemos sido puestos en esta tierra para servirle a Él y amar al prójimo como a nosotros mismos, porque este es el segundo mandamiento, que es semejante al primero, dijo Jesús. ¿Realmente estamos adorando a Dios? Porque déjame decirte que adoración es todo lo que hacemos para Dios. No es nada más lo que hago en la iglesia para que me vean. No. Eso es protagonismo, y eso Dios lo sabe, porque los fariseos, lo acabo de decir, Jesús se lo dijo a los fariseos. Pero quiero hablar de que todo lo que hacemos para Dios, eso es guiado por el Espíritu Santo de Dios, eso es adoración de Dios. Y eso es para darle gloria a Él. Y no lo puedo hacer si no me niego a mí mismo, si no me niego a los placeres, si no me niego a mi propia voluntad para poder hacer a Él. Muchas veces, ¿verdad? Sí, a Marilis Barreto, saludo, dice que pastor hable del miedo en tiempo de pandemia. El miedo no es de Dios. Así es, hija, el miedo no es de Dios, porque cuando la gente tiene más temor o le da mayor poder al miedo que a la fe, está negando su primer amor también. Mucha gente, pues, necesitamos volver a nuestro primer amor hoy más que nunca. Hoy más que nunca, en plena pandemia, necesitamos volver al primer amor. Porque si hacemos lo que Dios nos manda hacer, Él nos va a guardar. Él es Dios, es el Elohim, Él es Cristo, Él es Jesús, su Santo Espíritu. Él es nuestro primer amor. Y podemos preguntarnos esta mañana, ¿y por qué? Porque también puede hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Y por qué tiene que ser mi primer amor? Bueno, porque déjame decirte de parte de Dios que el amor de Dios es el único y verdadero amor. ¿Por qué? Porque es el único amor que no tiene límites, no tiene fin. Es el único amor que durará para toda la eternidad. Es el único amor que te amó desde el vientre de tu madre, que te escogió y te puso por profeta a las naciones. Es el único amor que te va a seguir amando en toda la eternidad. Es el único amor que dio su vida por ti. Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que es dar la vida por los amigos. Así que ese es el verdadero amor, ese es el primer amor. Tenemos que volver a Él. Hoy es el día, dice el Señor, cuando el mundo celebra su San Valentín y sus cosas, y tú ves los globitos y ves las torticas y todo eso. No tengo nada en contra de eso, pero hoy la exhortación es de parte de Dios volviendo a mi primer amor, y mi primer amor tiene que ser Cristo Jesús. Es el único amor que permanece para siempre, que es eterno, que va desde la eternidad hasta la eternidad. Dios nos creó por amor, para que lo amemos a Él, para que lo adoremos a Él, para que le sirvamos a Él. Cuando Dios sopló en el hombre aliento de vida y abrió los ojos, lo primero que vio fue su primer amor, que es Dios. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en esta hermosa mañana de domingo. Vamos a darle gracias al Señor por los diezmos y las ofrendas de toda esa hermosa gente que se le ha revelado el diezmo y la ofrenda como parte de su adoración al Señor. Porque déjame decirte que todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Colosenses 3, 23, 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, con toda vuestra alma, como para el Señor,
sabiendo que de Jehová recibiremos la recompensa. Es importante que entendamos, recibimos los diezmos y sus ofrendas, ustedes saben dónde pueden ponerla. Gracias, lo trae el alfolí del Señor. Gracias a todos esos que han diezmado y que han ofrendado y que han dado primicia en este tiempo, porque se ha usado para la bendición del pueblo de Dios, que es su iglesia, su congregación. Dice la palabra del Señor en Malaquías 3:10-12, traed los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, las arubot, dice el hebreo original, que es plural de arubat, que es con puertas de los cielos, y derramaré bendiciones sobre ustedes hasta que ustedes digan es más que suficiente. Reprenderé por vosotros al devorador y no destruirá más la tierra, ni la vida del campo será estéril, lo dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, lo dice Jehová de los ejércitos. Gracias a todos los que diezman y dan ofrenda y dan primicia en la casa del Señor. Importante que entendamos, ¿verdad?, que el Señor nos habla hoy como le habló a la iglesia en Éfeso. Hay cosas que estamos haciendo que están bien, pero no podemos desconectarnos, para nada podemos desconectarnos del primer amor. Mucha gente hace cosas en el amor de Cristo, pero se olvida del primer amor. Has dejado, es algo voluntario, importante que lo entendamos de una vez por todas. Es algo que muchas veces lo hacemos voluntariamente. Dejamos al lado el amor de Dios y nos enfocamos en otras cosas, dejando de lado el único y verdadero amor que tenemos desde la eternidad y hasta la eternidad, que es el de Cristo Jesús. Así que hoy, pues si quiere, pues dígale a Dios cuánto lo ama, dígale a Dios cuánto lo necesita, dígale a Dios que Él es su primer amor y volvamos hoy a Él, ¿verdad? Como dice la palabra, hagamos techubá y pidámosle a Dios perdón, porque en algún momento de nuestro cotidiano vivir lo hemos dejado a un lado voluntariamente. No es que se nos olvidó, lo hemos dejado a un lado porque quizás pues le hemos dado mayor preponderancia a una molestia, a alguna situación, a un trabajo, a algún temor inclusive, o a cualquier circunstancia. Hay gente que le ha dado más preponderancia al virus sin corona, a la pandemia, que al amor a Dios, y ya dejó de congregarse, ya dejó de orar, ya dejó de leer la Biblia, ya dejó de hacer los devocionales, ya dejó de discipularse, ha dejado de hacer de todo, porque ha dejado su primer amor. Así que es importante que entendamos. Hay gente que no ha perdonado a su esposo ni a su esposa porque ha dejado su primer amor. Porque si el que tiene mi mandamiento y lo retiene, dijo Jesús, dos verbos importantes a recordar en esta mañana. No basta con tener, hay que retener, y retener es ponerlo en práctica para agradar a Dios, muriendo a nosotros mismos, demostrando de esta manera que Él es nuestro primer amor. Shema Israel, Jehová Elohim, uno es. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que el Señor alce sobre nosotros su rostro y ponga en todos nosotros paz, y que el ángel de Jehová acampe alrededor de todos nosotros y nos defienda desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús. Amén. Y recuerda, iglesia del Señor, hoy es el día de volver al primer amor. Que Jesús sea el primer amor de nuestras vidas, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Los amamos en el amor de Cristo y nos vemos por allí. Dios te bendiga.